contar. Pero este baúl es mágico. Y no se abre así como así. De hecho, mirad, lo voy a intentar abrir. No puedo. No puedo. Chimuelo se quedó. Pampar, la panza le dolió. Cecina no comió porque esta adivinanza se acabó. ¿Cómo te llamas tú? Natalia. Vale, pues vamos a contar entre todos, ¿eh? ¿Cómo empieza un cuento siempre? Érase una vez. Érase una vez. Mira, ¿qué es esto? ¿Es una? Y Otro de muro. oh, y aquí Otra de montando el mundo. Y ante el más pequeño ruido, a mi agujero regreso. Empieza por R y termina por N. Ratón, ¿cómo te llamas tú? Nadie, ¿no? Bueno, yo un día lo vi. Pero estaba muy cerquita de la abeja. ¡Miau! Se la comió. Se lava sin golpes en la tripa. Me pesa mucho la tripa, tío. Al conejo se tengo hambre, le decía. ¡Tengo hambre! Así. Y colorín colorado, este cuento se ha... ¡Miau, miau, miau! Miau, miau, miau. Así. Y así, pilluelo, sí señor. Soy un pícaro, pilluelo, soy un pícaro, pilluelo, soy un pícaro, pilluelo, sí señor. Voy montado en mi borrico, sí señor. ¡Hijo! Llevo un perro que hace así. ¡Guau, guau! Y, oh, una, dos y... ¡Bravo! ¡Ya lo tengo! Hola. Este, sopa de verduras. Y volvieron a llamar. ¿Que hacía mucho frío en la calle que tenía? Frío. Frío. Y el lobo decía, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Me ha quedado dormida mi cena. Y si tiene frío. ¡Hola, Pita! ¡Hola, Pita! Ay, Sí, otra vez, que sí me quedo. hola. ¡Bien! Dijo el lobo. Porque tenemos para cenar mi plato favorito. Y se la metió en la oreja. Y la oveja dijo, ¡ven! Y colorín colorado, te cuento que esto es un conejo. Pero resulta que hoy mi madre me ha dicho, pero esto no es... Pues esta noche tampoco duermo. Una, dos y... Que no sé. Que no se abre. Bien. Y Cocodrilo sabía que en cuanto la jirafa se fijara en su gran sonrisa se iba a enamorar de él, así que hacía todo lo imposible. Y lanzó la cuerda y se le enganchó a Jirafa. Y tiraba. Y Jirafa notaba aún. Cocodrilo, pero qué guapo que eres. Y Cocodrilo empezó. Así que Jirafa ágil, fuerte y veloz, más que el lobo feroz. Que me da miedo, papá, que me da miedo, mamá, que no quiero dormir, papá, que no quiero dormir. Contento que le gustaría abrazar a todo el mundo. Y de repente a un super caballero para que vaya con el beso. Y la reina, que es la madre del príncipe, empezó a llamar al super caballero. ¡Caballero! ¡Super caballero! ¡Super caballero! ¡El dragón! ¡El dragón! ¡Hombre, porque es más grande! Así que el dragón. Y el padre prometió que nunca volvería a dar los besos así, sino que los daría así.